Hoy queríamos traer una voz autorizada de México para hablar de la situación que se está viviendo con la imposición de aranceles. Así que le damos la bienvenida a Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles y les agradezco mucho este espacio. Qué bien, gracias Mariana por estar aquí en Buenos Días Wall Street. Te saluda Alejandro Nava y también te doy la bienvenida a tu programa. Mariana, la medida de los aranceles tenía en vilo a México. Finalmente se firman esos 3 decretos en los que se impone aranceles del 25% a México y Canadá, 10% a China, que van a entrar en vigor mañana. Te pregunto, ¿cómo se han vivido estos días en el país azteca de incertidumbre antes de la firma de esos decretos? ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas para la economía mexicana? Aunque ha dicho Claudia Sheinbaum que la economía del país es sólida y que ella no está preocupada. Me imagino que sí que habría un impacto, ¿no? No, por supuesto que habría un impacto muy relevante. Esto tiene que ver con que el 80% de las exportaciones mexicanas pues llegan a los Estados Unidos. Entonces, una parte muy, muy importante de nuestra economía depende de estas exportaciones. Esa es una realidad. Por lo cual esto definitivamente tendría un impacto nocivo, haciendo más caros nuestros productos y eso podría debilitar la compra de los mismos en Estados Unidos. Entonces, pues eso afectaría la competitividad de México, afectaría el crecimiento económico. Más o menos para que se den una idea, alrededor de una caída del producto que se estima que puede estar entre el 2.5 y el 4.5%, de acuerdo con las estimaciones de algunos bancos que hemos tenido en los últimos días. Yo creo que la presidenta sí está preocupada. Me parece que en principio está actuando correctamente. Ella ha mencionado varias veces que esto requiere mente fría. Ella ha insistido en que es importante mantener una relación bilateral, es decir, en donde se tome en cuenta el punto de vista de ambos países. Ella ha hablado y ha insistido en una cooperación. Ella incluso ya propuso en los últimos días que haya una mesa de trabajo para atender la crisis de fentanilo, para pues controlar obviamente la actividad criminal de los cárteles en México, pero también para que hayan medidas de salud pública en los Estados Unidos debido al gran consumo de estupefacientes que hay en ese país. Ella también ha hablado, por supuesto, de una respuesta por parte de México, pero ha sido una respuesta mucho más fría en términos de que posiblemente se ponen tarifas también o aranceles a las importaciones americanas, pero en ciertas importaciones, no en todas, porque ella sabe perfectamente que una guerra comercial, y así lo ha marcado la historia, algo que Estados Unidos vio durante el siglo pasado cuando trató de, pues, de arreglar la Gran Depresión que hubo en los Estados Unidos el siglo pasado con aranceles, y eso no llevó a nada. Entonces, el mundo tiene muchos testimonios de cómo esto destruye las relaciones comerciales y las economías de los países. Entonces, ella ha insistido en una respuesta fría. Creo que hay mucho que todavía ella tiene que hacer, porque acá en México hemos tenido unos meses anteriores en donde hubieron reformas a la Constitución que afectaron y debilitaron al Estado de Derecho. Y es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Creo que en parte la reacción de los Estados Unidos, del presidente Trump, tiene que ver con las malas políticas que han sido muy inefectivas para combatir la inseguridad, la violencia, la actividad criminal en México, y las últimas reformas, por ejemplo, la reforma judicial, en donde se afectó la independencia del Poder Judicial, quedando vulnerable a que este poder pueda ser incluso cooptado por los grupos criminales. Y eso no ha cambiado, es decir, sigue la agenda para implementar esa reforma. Apenas ayer hubieron videos de los legisladores de cómo están pues haciendo un desastre con esta reforma judicial, y yo creo que eso también es algo que la presidenta tiene que empezar a reflexionar sobre cómo estas últimas reformas han afectado el Estado de Derecho, y eso también está afectando la relación quizás con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no quiero decir que ella ha terminado de hacer lo que tiene que hacer, para nada, pero creo que el camino y la respuesta por la que va no es completamente equivocada. Además, yo mencionaría algo muy importante. El Congreso de los Estados Unidos tiene mucho que decir de esto, porque el Congreso tiene de alguna manera una opinión al respecto de estas tarifas, y ahí va a ser muy importante lo que opinen los legisladores republicanos, ya que el presidente utilizó poderes de la ley de emergencia económica y ellos en todo momento pueden de alguna manera como ratificar, ¿no?, este tipo de medidas. Entonces, creo que también ahí va a ser muy importante el trabajo que hagan los presidentes
Ujú. el presidente de Canadá y la presidenta de México tienen que entrar en comunicación con el Congreso y los legisladores americanos. Ujú. Oye, Claudia, una cosa, uy, perdón, Mariana, es que estoy viendo porque Claudia Sheinbaum acaba de anunciar, y creo que es noticia de última hora, que los aranceles se van a poner en pausa un mes después de la llamada con Donald Trump. De hecho, la presidenta acaba de publicar en redes sociales un tuit donde dice que ha sostenido una buena conversación con el presidente Donald Trump, con mucho respeto a nuestra relación y a la soberanía. Llegamos a una serie de acuerdos. Esto es noticia en directo. México reforzará la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos por el fentanilo. Segundo, Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Tercero, nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes, seguridad y comercio. Y cuarto, se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Creo que esto es una muy buena noticia y precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? De que Claudia está haciendo las cosas bastante bien, o por lo menos está llamando a una mesa de trabajo, como tú mencionabas, y parece que está dirigiendo esta situación de la mejor manera, por lo menos ha conseguido poner en pausa los aranceles. Eso es correcto. Desde un principio, pues, de hecho, yo escribí una columna la semana pasada en el diario El Universal aquí en México, en donde justo yo platico que a mí me parece que esta medida no tiene un fondo económico, porque económicamente no se va a conseguir nada bueno. Tiene un fondo para hacer presión al gobierno de México, porque efectivamente tenemos un problema serio con los cárteles de la droga y con la actividad criminal, y en los últimos años el gobierno anterior implementó políticas públicas muy deficientes que permitieron que estas actividades se salieran de control, que en efecto algunos gobiernos en México pues se encuentren infiltrados, especialmente a nivel municipal, y es súper importante que entonces México y Estados Unidos puedan entablar una cooperación y un plan para contener y combatir efectivamente el crimen. Y en ese sentido creo que es súper importante que la presidenta reflexione y también pues cambie algunas de las políticas públicas que han estado en los últimos años aquí en México, ¿no? Eso yo creo que es vital. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que pueda haber una cooperación, un diálogo efectivo para realmente resolver los problemas y no crear nuevos. Sí, efectivamente, Mariana, y esto ya se está viendo reflejado propiamente en los mercados. Vamos a ver si podemos subir a pantalla los mercados como están en este momento, pero propiamente hay un cambio dentro de los principales índices donde ahora esas pérdidas tan grandes pues están siendo retrocedidas al momento, lo cual aquí ya podemos ver cómo ahora esa pérdida tan grande que tenía el Dow Jones de más de 400 puntos está siendo alcanzada solamente en 186 puntos a negativo, menos de la mitad de lo que se había estado viendo hace unos momentos cuando el mercado abrió aproximadamente una hora. 44,318 puntos para el Dow, para el S&P 500 5,982. También ha habido una bastante reducción, ya que ahorita es de 54 puntos, 0,89%, y el Nasdaq sabemos que por su volatilidad pues siempre es más extenso, más lento o más agresivo en ciertos momentos, pero en la actualidad ya tiene el 1,36% de pérdida. Ya ha reducido esa pérdida a solamente 267 puntos. Entonces, tal parece que la presidenta mexicana está haciendo un buen papel, un buen desempeño, el poder negociar de la mejor manera los aranceles con Donald Trump hasta el momento. Vamos a estar pendientes de cuál va a ser el resultado en las próximas horas o los próximos días al respecto. Mariana, porque ¿cómo podríamos definir cómo se ha llevado a cabo la relación comercial entre Estados Unidos y México durante estos últimos años, antes de la llegada de Donald Trump y precisamente también durante la primera, durante la primera presidencia de Donald Trump? ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, cuando llegó el presidente Donald Trump la primera vez, pues como sabemos hubo una renegociación de este tratado que se convirtió de lo que se conocía como el NAFTA al Tratado México-Canadá-Estados Unidos, ¿no? Posteriormente, pues tenemos que decirlo, México pues costó trabajo porque de alguna manera sí hubo incumplimientos por parte de México, especialmente en el sector energético y en algunas partes del sector de agricultura.
por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ha sido una relación, en mi opinión, ríspida, en donde se observaron incumplimientos especialmente de México, y eso yo creo que tampoco fue, pues, algo que se recibiera quizás bien, ¿no? Y posiblemente también es parte de las consecuencias que estamos viviendo, pero definitivamente creo que los últimos, digamos, el enfoque que ha tenido esta amenaza de las tarifas ha tenido que ser, como te comento, se ha utilizado más como un instrumento de presión para poder obtener cooperación en la parte de seguridad pública y de combate al crimen. Y en este mes que se pone todo en pausa, ¿qué esperas que ocurra durante este mes? Y sobre todo, ¿qué crees que vendrá después? Porque por lo menos el primer paso o la primera batalla, entre comillas, la ha ganado México, ¿no? O sea, se paralizan esos aranceles que iban a entrar en vigor prácticamente ya, ¿no? Mañana. ¿Qué crees que gana México con esta pausa, como te digo, y qué crees que va a venir después? De momento, podemos decir que chapó, ¿no? Para los intereses de México lo que ha conseguido hacer la presidenta de tu país. Bueno, yo creo que hubiera sido un daño tremendo a la actividad económica en México. Como te comentaba hace rato, se esperaba una caída del Producto Interno Bruto a partir de las tarifas o aranceles en las exportaciones mexicanas en Estados Unidos. Entonces, detener ese deterioro económico es fundamental, porque aquí hubiera significado pérdidas de empleo, cierre de empresas, ¿no? Y una muy mala situación económica. Desde luego, esto no viene gratis y está muy bien porque México tiene que trabajar muchísimo en mejorar sus políticas públicas para contener la actividad criminal. Creo que también esto va a implicar cooperación en la parte de inmigración. Y esto le va a llevar a la presidenta también a desafíos, porque déjame te cuento que acá el presupuesto público dedicado a la seguridad pública, imagínate, sufrió recortes en la última aprobación del presupuesto para 2025. Es uno de los 3 rubros que más se recortaron. Entonces, acá va a implicar pues que haya quizás un repensar cómo se va a asignar este presupuesto para que las actividades nuevas que deriven de los programas de colaboración para el combate al crimen, pues tengan efectivamente fondos públicos para hacer posible, ¿no? Entonces, yo creo que acá va a implicar volver a priorizar el presupuesto y volver a priorizar algunas acciones. La presidenta en sus primeros 100 días ha implementado un plan de combate al crimen que no habíamos visto en el sexenio anterior, eso es bueno, pero creo que esto va más allá. Necesitamos mejorar a las policías civiles. Tenemos que aceptar que la militarización de México no ha resuelto la violencia ni el crimen, porque la militarización no lleva a cabo actividades de prevención, no lleva a cabo varias actividades que son muy importantes para contener la actividad criminal y entonces habría que repensar y en volver a fortalecer las policías civiles de los estados y de los municipios en México que fueron debilitadas en el sexenio anterior. El sexenio anterior se desaparecieron incluso fondos que financiaban a las policías en los 300 municipios más letales de México. Todo eso se tiene que repensar, tienen que haber fondos y nuevas estrategias y yo creo que va a ser pues algo positivo para México y creo que ella puede aprovechar esta crisis que hay con los Estados Unidos para también escuchar y atender las demandas de los propios ciudadanos mexicanos que exigen más seguridad pública. No importa el nivel socioeconómico, la filia política, los mexicanos creen que es el principal problema y esto a ella la va a ayudar políticamente, ¿no? También a satisfacer a sus ciudadanos. Ella la cooperación, ¿no? Mariana, en vez de la confrontación o la subordinación, ¿no? Del pueblo mexicano. Y te pregunto también, porque en cuestión de migración, que ha sido otro de los temas calientes en las últimas semanas, de las deportaciones, México, en este caso, ha actuado abriendo, ¿no? Los brazos, podemos decir, a todos los deportados que han llegado por parte de los Estados Unidos para evitar también lo que podría ser una crisis migratoria con los Estados Unidos. Con lo cual parece que tiene todos los frentes controlados, ¿no? Por lo menos se está trabajando para tener todos los frentes con Estados Unidos controlados, podríamos decir. Correcto, pero hay que hacer que esas intervenciones que ella ha, no diría yo improvisado, pero que ha reaccionado de manera oportuna, puedan ser sostenibles. Y eso implica decisiones presupuestarias y eso implica cambios de políticas públicas aquí adentro de México. Entonces, ahorita se ha podido reaccionar a tiempo, se ha dado una respuesta de cooperación y por eso estas cosas se han echado para atrás, pero tenemos que hacerlas sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso implica presupuesto, eso implica equipos, eso implica cambios dentro de nuestras políticas públicas. Bueno, Mariana, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Además, justamente la actualidad y el directo nos ha llevado a contar contigo lo que estaba pasando en este momento
y es esa puesta en pausa, como decíamos, de los aranceles y que México va a reforzar la seguridad con la frontera con 10.000 elementos de la Guardia Nacional. Así que, bueno, ha sido todo una casualidad, una buena casualidad que hayas estado con nosotros para compartir esta noticia que, como decíamos, pues puede ser una primera batalla ganada por parte de México. Mariana, ha sido un placer. Alejandro. Bueno, claro, agradecerle a Mariana realmente por haber estado aquí justamente en este momento cuando aparece esa noticia de último momento, después de que Mariana propiamente tiene un análisis o ya tenía un análisis previsto para mostrarnos acerca de esas consecuencias de los aranceles. Bueno, pues todo esto ha cambiado por un momento. No decimos que es definitivo porque estamos hablando que es una pausa por 30 días, por un mes. Así es que, Mariana, estemos pendientes porque muy seguramente te vamos a volver a contactar para que sigamos hablando sobre este tema que muy seguro estará afectando por estos próximos 4 años de Donald Trump, que justamente acaba de comenzar. Así es que agradecerte, y si tienes redes sociales que nos puedas compartir para poder mostrar a nuestros seguidores y también puedan seguirte en este momento. Con mucho gusto. Personalmente mi red es Mariana-C-V, y también me gustaría mucho que sigan a la organización que sigo porque ellos, bueno, tenemos muchísimo análisis de política pública, es @mexevalúa. Perfecto. Bueno, pues Mariana, muchísimas gracias y bueno, que vaya todo genial. Gracias por estar con nosotros. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. Saludos.